Disculpen, pero se cortó abruptamente la conexión. Por eso la voy a tener que grabar en dos partes. Hablamos de la terminación por voluntad del empleador. Y vimos que en principio el empleador puede poner término por su sola voluntad y de acuerdo con el decreto ley, el despido, como la denomina el artículo 77, puede ser justificado o injustificado. Justificado cuando se fundamenta alguna de las causales que el artículo 79 del decreto establece como faltas graves que comete el trabajador y que justifican el despido. O injustificado cuando no tiene ninguna causa que pueda ser encuadrada dentro de esas que taxativamente el decreto establece. ¿Y cuáles son esas causas? Las causas son, en primer lugar, la falta de probidad, es decir, la falta a la honestidad, que el trabajador cometa alguna acción deshonesta, como por ejemplo que se apropie de un bien del empleador, que altere una factura o que cobre una comisión por ejecutar un trabajo. O sea, cualquiera de esas faltas a la honestidad. Segundo lugar, las vías de hecho, salvo en caso de legítima defensa. El trabajador agrede al patrono o agrede a otro trabajador. Y no hay falta si se dan los elementos de la legítima defensa. Vamos a hacer algunas aclaratorias de esto. En tercer lugar, la injuria o falta grave al respeto y consideración que le debe al empleador, a la persona de su patrono, o a sus representantes, o a los miembros de la familia que viven con él. Pero esto es en unos casos en donde hay una relación estrecha, por ejemplo, en el caso del servicio doméstico, o cuando hay un pequeño negocio que funciona en la casa del empleador o, o donde se pueden involucrar los miembros de la familia del empleador. En tercer lugar, el hecho intencional o negligencia grave que afecte la salud o la higiene laboral. Un trabajador que daña la seguridad laboral, daña los equipos de seguridad. Después las omisiones o imprudencias que afecten gravemente la seguridad o higiene del trabajo. Un trabajador que no cumpla con los elementos de seguridad, que no se ponga el casco cuando en aquellos lugares en donde se requiere de casco. O por ejemplo, un trabajador contagiado del COVID que no notifique eso al empleador o que se presente sin las medidas de seguridad. Otra es la inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes. Sobre esto vamos a hacer una aclaratoria más adelante. Y es una causal muy común. Por otra parte, el perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas, útiles de trabajo, mobiliario o materias primas o productos elaborados o en elaboración, o a las plantas, las pertenencias del empleado. Un trabajador que no revisa el aceite del motor de una máquina o de un carro y así lo maneja, la opera descuidadamente de esa manera y le funde el motor. Tiene una negligencia grave. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. Vimos que esto es una obligación del trabajador de guardar los secretos. Y si revela esos secretos de manufactura, pues comete una falta grave. Hay una causal genérica
en las cuales van a caber varios supuestos, como es la falta grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. El contrato de trabajo le impone la obligación al trabajador de asistir al trabajo y de cumplir el horario. El incumplimiento del horario, ya lo vamos a ver más adelante, constituye una falta grave cuando se hace de manera reiterada. Un trabajador que llegue ebrio al trabajo o bajo los efectos de la droga, eso es una falta grave. El abandono de trabajo, una causa especial que tiene varios supuestos que vamos a ver más adelante. Y por último, el acoso laboral o el acoso sexual, evidentemente que tiene que ser cometido por el trabajador, porque por lo general el empleador muchas veces puede incurrir en acoso contra el trabajador o contra la trabajadora, acoso sexual, acoso laboral, y en ese caso pues sería una causa de retiro. Pero este es el caso de un trabajador que cometa ese acoso contra otro trabajador. Bueno, eso dará motivo al empleador para despedir a ese trabajador acosador. Y ya veremos algunas particularidades de esto. Vamos a hablar de esas particularidades de las causas. Y lo primero que tenemos que tener presente es que la enumeración de esas causas tipificadas en la ley tiene un carácter taxativo. O sea, no se pueden inventar otras. Tienen que encuadrarse, enmarcarse dentro de esos supuestos. Claro, tenemos un supuesto que es genérico, que es el de las faltas graves a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, dentro del cual cabían algunas que no están especificadas en la ley. Pero cuando se habla de que son taxativas, quiere decir que las partes no pueden establecer otras o convenir en otras, sino las señaladas en la ley. Hablemos en particular de las vías de hecho, o sea, el trabajador agrede físicamente a otro trabajador o agrede al patrón. Sin embargo, la ley dice, salvo en los casos de legítima defensa, es decir, el trabajador puede alegar que lo hizo para defenderse. Y entonces, esa legítima defensa tiene que cumplir con los supuestos que en materia penal se exigen para que se dé la legítima defensa como causa de justificación del uso de la violencia. Debe ser, primero, el trabajador no debe dar motivo a esa agresión. En segundo lugar, el trabajador debe haber utilizado un medio idóneo para repeler la agresión y no ser el agresor, sino simplemente el agredido y que se defienda. Por lo que respecta a la inexistencia del trabajo, la enfermedad del trabajador evidentemente que es una causa justificada de inasistencia, pero el trabajador tiene siempre que demostrarlo y por eso el reglamento exige que siempre que no exista una circunstancia que lo impide, tiene que notificar al patrono lo más pronto posible de la causa que le imposibilita asistir. El reglamento establece esa obligación de notificar y a su vez el artículo 37 del reglamento aclara que el periodo para determinar las inasistencias injustificadas, las 3 en el periodo de un mes, se cuenta a partir de la primera inasistencia y el día de igual fecha del mes calendario siguiente. Es decir, son 30 días hábiles que deben transcurrir entre la primera inasistencia y la última inasistencia. Deben cuadrar dentro de ese lapso de los 30 días hábiles.
No es que asistió 3 en el mes de mayo y en el mes de abril, no. Puede que haya inasistido 2 en el mes de febrero, por ejemplo, en los últimos días de febrero, y una en la segunda semana de marzo. Y ahí se cumplen dentro del lapso de esos 30 días las 3 inasistencias. Por otra parte, el parágrafo único del artículo 37 fija el momento en que se debe notificar la causa que impidió asistir al empleador. Y dice que lo debe notificar dentro de los 2 días hábiles siguientes. Hablamos también de la causal genérica, esa de faltas graves a las obligaciones que impone el contrato de trabajo, y dimos algunos ejemplos como la habilidad, etc. Pero hay un caso especial que regula el reglamento y es con los retardos o las llegadas tarde al trabajo, que el reglamento en el artículo 38 lo denomina incumplimiento del horario y considera esa disposición legal que el incumplimiento reiterado del horario de trabajo será considerado como una causal de despido que se encuadrará dentro de esas faltas graves a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo. Y el mismo artículo, en el parágrafo único de ese artículo, dice que debe entenderse por incumplimiento del horario cuando reiterado el horario, cuando el trabajador llegue tarde en 4 oportunidades en el periodo de un mes. Fíjese que aquí es distinto de las inasistencias, porque el que incumple horario no es que esté inasistiendo, sino que está llegando tarde. Y así como se exige que haya 3 inasistencias en el periodo de un mes, se exige también que en el periodo de un mes haya 4 llegadas tarde. Por último, hablemos del abandono de trabajo. El abandono es una noción que la podemos encontrar en otras ramas del derecho. Por ejemplo, en el derecho civil, el abandono voluntario es una causal de divorcio. En el derecho marítimo se habla del abandono de las naves. El abandono, como noción general, implica 2 elementos, un elemento material y un elemento intencional. Elemento material, la separación de aquello que se abandona, la persona que abandona se separa de la cosa que abandona o de aquello que abandona. Y el segundo elemento, el elemento material, es la intención de no volver, es decir, de dejar eso atrás, de abandonar. Es el ánimo. En materia de trabajo, el decreto ley contempla, en ese mismo artículo 79, 3 supuestos de abandono. El primer supuesto, la salida intempestiva e injustificada del trabajador y sin permiso de quien deba dar el permiso cuando sale injustificada, intempestivamente y sin permiso del sitio de trabajo. El permiso del patrono o del representante del patrono. La salida tiene que ser intempestiva, que es decir, fuera de tiempo. El trabajador puede salir a la hora que le corresponde salir, cuando se termina la jornada. Pero aquí se habla de una jornada fuera de tiempo. Por ejemplo, un trabajador que tiene que salir a las 6 de la tarde, pero sabe que hay juego de fútbol a las 5 y entonces se sale subrepticiamente del trabajo y se va a ver el juego de fútbol. Una salida intempestiva. Y basta que lo haga una sola vez. Pero tiene que también ser injustificada.
Un trabajador que le avisan que un hijo tuvo un accidente, sale corriendo y a veces le dicen, díganle a alguien ahí, o a veces ni tiempo le da de avisar. Sale corriendo a ver qué fue lo que pasó, atender su emergencia familiar. Ahí hay justificación. Puede ser intempestiva y sin permiso, pero hay justificación. O sea, basta con que se dé alguna de estas, o que no sea intempestiva, o que sea justificada, o que le den permiso. Tienen que concurrir las tres situaciones: injustificación, intempestivo y sin permiso. Y fíjese que eso en realidad no es un abandono de trabajo, porque el que se va al fútbol, pues al día siguiente va a volver como si no hubiera pasado nada. O sea, no hay verdaderamente intención de abandonar. Segundo lugar, y esta sí corresponde al concepto clásico de abandono, la negativa a trabajar en tareas a las que ha sido destinado, siempre que ellos estén de acuerdo con lo que se pactó en el contrato o con la ley. Y no se considera entonces abandono cuando el trabajador se niegue a cumplir con una orden impertinente o las cuales él se puede negar a esa orden o que implique un peligro inminente para su salud, etc. Y el tercer supuesto es la falta injustificada de asistencia cuando sea un día al trabajo por parte del trabajador, pero cuando ese trabajador tiene a su cargo una tarea importante o el manejo de alguna máquina, y cuando esa falta signifique una perturbación grave para la marcha del proceso productivo, la prestación del servicio o la ejecución de la obra. Les voy a poner un ejemplo. En un pequeño pueblo hay una sucursal bancaria y el único que puede abrir la bóveda es el gerente. El gerente falta injustificadamente a su trabajo y ese día no se pueden pagar cheques ni se pueden recibir depósitos. Eso causa una perturbación grave y una sola falta bastaría para configurar no ya la inasistencia injustificada, sino el abandono. Por último, la ley define en el artículo 164 y en el artículo 165 qué se entiende por acoso laboral o qué se entiende por acoso sexual. El acoso laboral es el hostigamiento, la conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada por el empleador o por sus representantes o por un trabajador o un grupo de trabajadores contra otro trabajador y que atente contra la dignidad, la integridad psicosocial de un trabajador. En otras palabras, es como hacerle bullying a un trabajador. No hay que exagerar porque el patrón no tiene el derecho de llamar la atención. Y muchas veces cuando le llaman la atención a un trabajador dice que lo están acosando. Y va al INSACEL y el INSACEL pues dice que sí lo estaban acosando. El acoso sexual es un hostigamiento o una conducta no deseada o no solicitada de naturaleza sexual ejercida en forma aislada o mediante una serie de incidentes, ¿verdad? Por el empleador o por otro trabajador o por representantes del empleador con el fin de pretender obligar al trabajador a mantener alguna relación no deseada por el trabajador con la amenaza de que lo van a despedir o le van a quitar algún beneficio. Cuando esto lo ejerce un representante del empleador, el patrón no está obligado a despedir a ese representante
Esto está regulado no solamente en la ley del trabajo, en el decreto ley, sino también en el artículo 12 del reglamento, hace referencia al acoso sexual, y también la ley garantiza a la mujer una vida libre de violencia. Y esto es un delito. Bueno, dejémoslo allí y en otra clase, para no hacerlo más largo y poder grabar, continuamos con la terminación por voluntad del trabajador o